Vamos con opiniones encontradas. Hoy la guerra comercial que sostienen Estados Unidos y China está en punto muerto, absolutamente en horizontal. Los chinos seguramente con la paciencia para ver desde su punto de vista el desenvolvimiento de los acontecimientos que terminen beneficiándolos, mientras el presidente Trump también desde su óptica con confianza en que se impondrá, porque hoy ve un Estados Unidos mucho más fuerte del que había hace 2 años. En cualquier caso, es una guerra que mueve el tablero de la geopolítica internacional, como vemos hoy con anuncios contrastantes, por supuesto, con la guerra comercial con China, y es el levantamiento de las sanciones los aranceles, a la importación de aluminio y de acero de México, así como también la decisión del gobierno norteamericano de diferir la puesta de aranceles a la importación de coches de Japón y de la Unión Europea. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver unos datos de lo que sucedió hoy, un día importante, un día clave en las negociaciones de esta guerra comercial que tiene temblando a la economía mundial, y arrancamos aquí en un momento más. El escenario económico mundial se ensombrece por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero puede ser un espacio de oportunidad para América Latina y particularmente para México, siempre que el conflicto no sea demasiado prolongado. Esta es una de las cuestiones que se debaten desde la semana anterior, cuando el presidente de Estados Unidos impusiera nuevos aranceles por más de 200,000 millones a productos chinos, dentro del deterioro de la relación entre ambos países por el balance del intercambio de productos entre ellos. Sin embargo, una larga guerra comercial entre ambos podría ser perjudicial para todo el mundo, incluida América Latina, porque eso ocasionaría una reducción notable de la economía mundial y afectaría a todos los países. Las negociaciones comerciales entre ambos países se han convertido en un duelo personal entre Trump y Xi Jinping, en el que está en juego la reelección del presidente estadounidense. Posiciones. 1. El gobierno chino acusa a Estados Unidos de perpetrar sabotaje industrial mediante el uso de la seguridad nacional como pretexto contra la actividad empresarial de las empresas extranjeras, y promete represalias ante las nuevas barreras contra la compañía tecnológica china Huawei. 2. Trump arremetió contra el robo de propiedad intelectual por parte de los chinos y su apoyo a las industrias estatales. Cree que tiene que cambiar el sistema de comercio mundial porque representa una gran estafa para Estados Unidos. Dijo: ahora somos una economía mucho más grande que China y hemos aumentado nuestro tamaño sustancialmente desde las grandes elecciones de 2016. 3. El aspirante demócrata a la presidencia, Joe Biden, se quejó de que Trump estaba abordando esta disputa comercial de forma incorrecta al desplegar mucha bravuconería, pero nada de acción. Arranco con opiniones encontradas, muchas gracias. Vamos a entrarle a este tema, la guerra comercial Estados Unidos-China, y me da mucho gusto. Eduardo Luciano, profesor de la Ibero, estábamos discutiendo, él decía, no decía punto muerto, decía, estamos entrando a lo más álgido del conflicto. Ahorita nos va a explicar por qué y cuál es la diferencia, o si tiene algo que ver con el punto muerto al que nos referíamos de las negociaciones. Y también nos lo va a contar mi estimado amigo Adolfo Laborde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, internacionalista y profesor de la NAWAC. Gracias. De la NAWAC. Gracias a los dos. Punto más álgido, dices. Me parece ¿Cuál es que la diferencia con punto muerto? Me parece que es el punto más álgido, en efecto, de esta tensión, que hay que pensarla en la coyuntura internacional. No solamente es el tema China-Estados Unidos el que se está viendo en el escenario de la negociación, sino también hay otros temas, los voy a enunciar solamente en este momento. El tema, por ejemplo, de la relación con Irán, el tema de la estabilidad en el sur, en el mar del sur de China, ese es otro asunto importante, que sin duda están moldeando esta decisión del gobierno estadounidense, que hemos, ya lo ha mencionado, escuchado el día de hoy, también de favorecer en el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá una posición que está pensada estratégicamente para afectar también al caso chino. Entonces creo que está jugando todas las cartas, justamente porque está en este momento Donald Trump utilizando todas las cartas posibles de su vínculo con el exterior para presionar a China y obtener lo que quiere
a favor de Estados Unidos. O sea, puso ya todas las armas, no tiene más. ¿Eso querrías decir? Me parece que puede haber más, pero en este momento tiene la suficiente como para hacer presión al gobierno chino, me parece. ¿Cómo ves, Adolfo? ¿Tú coincides o difieres? No, difiero. Ajá. Yo tengo otra versión, otra narrativa. Me parece Ajá. que esto apenas empieza. Estamos en un cambio que los chinos lo denominan la nueva gobernanza global. Y la nueva gobernanza global no solamente es un tema de aspectos geopolíticos o geoeconómicos o geoestratégicos. Tiene que ver con un cambio del paradigma del modelo de desarrollo económico que Estados Unidos ha utilizado en los últimos años. Si recordamos, los procesos productivos de competitividad hace algunos años se utilizó la fragmentación de esos procesos productivos. Se decía que China había sido o era la fábrica del mundo. Eso cambió por una política económica mercantilista, neomercantilista, donde, ¿qué dice el mercantilismo? Que el comercio exterior es bueno siempre y cuando haya superávit. Y eso han hecho los chinos. Los norteamericanos quieren cambiar ese patrón, un patrón más conservador. Hay que ver quién está en la Casa Blanca, quiénes son los asesores. Y lo que están haciendo, conjuntado con esta política de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, el famoso MAGA, pues están repatriando capitales, están cambiando los términos de intercambio y están quitándole las capacidades económicas a China para que sea la primera potencia en el mundo, o bien pueda disputar en los aspectos tecnológicos, en los aspectos militares, independientemente de las disputas que se puedan dar en el terreno político. A ver, perdón, adelante. No, quisiera yo agregar algo. Adelante. Sí, porque creo que no solamente hay que ver este tema como una coyuntura del gobierno de Trump. Me parece que es una posición del gobierno estadounidense que ya vemos desde el periodo presidencial de Barack Obama. ¿Y de qué forma? Uno de los argumentos más contundentes tiene que ver con el aspecto tecnológico y específicamente con la ciberseguridad. Las empresas estadounidenses en China han dicho también en algún comunicado en enero de este año que les preocupa esa vigilancia por parte del gobierno chino, de alguna forma reflejando también una preocupación, insisto, que ya venía de Barack Obama y ha sido uno de los argumentos principales del gobierno actual y del anterior para pensar en estrategias para controlar justamente el avance chino. Creo que justo en ese contexto el tema, las sanciones a la compañía tecnológica china es casi el símbolo de esta crisis y del cambio de modelo al que tú te estabas refiriendo. Pero ahí lo que me interesaría saber es, eso tiene efectos importantes en los dos países, tanto en Estados Unidos como en China. Sí. A China la ponen en un predicamento porque las sanciones implican pérdida de mercados para una compañía de tecnología, en ese cambio de paradigma que dices, que estaba teniendo una enorme penetración y sobre todo la lucha por la G5. Y de otro lado, en Estados Unidos también hay realmente temor de muchos productores de tecnología por esta clase de sanciones que también van a afectar al mercado. Déjenme ir rápido, ya está planteado el tema, hablando sobre la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y, por supuesto, las sanciones al gigante de la tecnología china, Huawei, en el centro de una disputa que parece advertir algo mucho más allá que solamente una política proteccionista, sino una disputa por la hegemonía económica del mundo. Huawei, ¿qué significa dentro de esta lógica de guerra, Eduardo Luciano? Bueno, esta compañía china es un titán de las comunicaciones hoy en día y me parece que eso ha preocupado al gobierno de Estados Unidos, sobre todo en esta noción de la evolución tecnológica, de las que siempre quieren ser los primeros en mantenerse en esta contienda. Y es simbólico lo que pasó, pero explica en efecto mucho de la tensión que hay entre los dos países. Han detenido a la hija prácticamente del fundador de esta compañía en Vancouver, Canadá, y eso ha desatado también una situación ahí de relación, de conflicto trilateral con Canadá propiamente. A ver, pero simbólico con consecuencias en ambos países para la economía real. Sí, en términos de intercambio. O sea, no es solamente un asunto, digamos, de narrativa. No, tiene efectos inmediatos. Los chinos tienen la capacidad de producir y vender sus productos 30 o 40% por debajo del precio y con mayores valores agregados, y eso pues lógicamente si tú lo ves en un tema de competencia y de economía abierta, pues se van a ver desplazados los norteamericanos. Entonces también hay un tema de mercado, es un tema de economía internacional. A ver, los chinos ya están incluso poniéndole números. Dice, en el peor de los escenarios, junto con todas las medidas arancelarias y las sanciones, podríamos perder 1 punto del PIB para el próximo año. Pero los Estados Unidos también, he visto algunas declaraciones de
planta productiva diciendo, oigan, sí estamos preocupados, esto es que parece que son boletos, pero para ir al viaje del Titanic. No, es que la fragmentación de los procesos en muchas industrias, eso se le llama comercio intrafirmas, está ahí, existe. Y de hecho, cambiar esa lógica, esa repatriación que no es a veces muy buena, que digamos, por un tema de sacrificio de la tasa de retorno, pues significaría pérdida de competitividad. Y entonces, en el fondo es eso, se está replanteando, se está cambiando la lógica de los procesos productivos y eso es muy caro. Estamos ante lo que vimos en los años 70 con la transformación del modelo de las economías mucho más economizadas, mucho más apegadas a no tanto al petróleo o no dependientes del petróleo, pero ahora lo estamos viendo en una situación tecnológica, ¿no? Y esta guerra es una muestra de ello. Ahora, pero los dos piensan que pueden ganar. Claro. ¿Y por qué? ¿Porque los chinos solamente es un asunto de paciencia? ¿O creen que, porque ven los signos de caída, de la posible caída de Estados Unidos en una nación, tendrán que ser al final? ¿Por qué Trump tiene esta confianza de que va a poder vencerlos? Bueno, yo creo que Trump hemos encontrado que tiene una noción de incertidumbre con la que trabaja siempre en las negociaciones, es decir, quiere crear un ambiente de incertidumbre para mover las piezas a su favor, ¿no? Y eso lo vemos en el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, también lo vemos en el caso chino, en las negociaciones con la Unión Europea, etcétera. Y en esa medida creo que, y por eso insistía, está orillándose al gobierno chino a replantearse su posición respecto a las decisiones de Estados Unidos. Yo quisiera mencionar algo más respecto al tema anterior, sí, del impacto que tiene este conflicto para los dos estados y la preocupación que hay también de la clase empresarial de ambos. Hubo, de hecho, la semana pasada una cumbre muy importante de la Cámara de Comercio Americana en China, en donde también estuvieron presentes empresarios chinos y hubo un comunicado común, un mensaje a los dos estados que era necesario detener esta guerra. Estaban ya llegando a un punto donde había afectaciones a nivel comercial para las empresas y eso es algo que decían estos empresarios, no puede continuar, ¿no? Hay por ahí una mención que hacía no en este contexto, sino en un reporte en enero de este año, la propia Cámara de Comercio en Estados Unidos en China, que hay aproximadamente 1 millón de trabajadores en Estados Unidos que dependen de esa relación bilateral. Y por tanto era importante por eso y también para mantener esa cadena productiva que se resolviera tan pronto como fuera posible la disputa entre los dos estados. A ver, vamos por partes. Pensemos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene enfrente? Se enfrasca en una guerra que le están diciendo detengan esto sus propios empresarios, teniendo la perspectiva de las elecciones y de su reelección en 2020 y por otro lado los anuncios, los vaticinios sobre la inminencia, nadie dice cuándo, el fin de un ciclo que llevaría a una desaceleración, sino a una recesión de la economía estadounidense. A ver, con esos dos datos, ¿cuál es la apuesta de Trump aquí? Bueno, ¿Por qué cree que tiene la confianza de que puede ganar? La lógica es de mercado, independientemente de que sí exista una interdependencia, una codependencia económica entre los dos países, por lo que ya se explicó aquí. El señor Trump sabe que el mercado de los Estados Unidos es un mercado totototote para los productos chinos. Entonces, de alguna manera, la lógica de China está basada en este superávit comercial que tiene con Estados Unidos, que es de 419 mil millones de dólares, un montón de dinero. A ver, pero que se ha reducido. En el primer trimestre se redujo el 19%, pero aún así es muchísimo dinero. ¿Por qué los norteamericanos y por qué el señor Trump está jugando a la incertidumbre, está apostando alto en términos de negociación internacional? Porque los chinos necesitan capital, necesitan flujo. ¿Para qué necesitan el flujo? Para financiar un proyectote que se llama la Ruta de la Seda, que acaba de llevarse a cabo la segunda reunión en Beijing hace aproximadamente 15, 20 días, y eso de alguna manera le está cortando la capacidad de financiamiento para poder expandir sus rutas comerciales, su infraestructura económica, que ya la tiene bien planteada desde la ciudad de Yiwu hasta Madrid o hasta Londres, por un lado. Y por otro lado también trata de mandar un mensaje muy claro cuando hablamos del expansionismo, no solamente económico, sino militar, por las disputas que ya se hablaron. Y por cierto, pues ahí hay dos socios importantísimos, ¿no? A ver, pero incluso a costa de poner en riesgo su propia reelección. A ver, ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si la apuesta tan alta no jala? Es que hay poco tiempo, claro. A eso me refiero. Sí. Esa es la gran pregunta. Y de hecho, las autoridades chinas han hecho algunos comentarios al respecto. O sea, que notan que esta es una decisión, por supuesto, vis a vis las elecciones que se aproximan, pero un poco el discurso es
que Trump está jugándosela prácticamente en este escenario, porque si afecta a los consumidores, que es el mayor argumento de los chinos, a los consumidores estadounidenses, esta contienda, esta disputa, eso se va a reflejar en el espacio electoral que está por venir. Entonces, sí es un tema definitivamente muy importante. Sí, pero yo también creo que va más allá de la reelección, ¿eh? Yo creo que también están preocupados como potencia, como hegemón, del avance exponencial de China. Yo creo que también va por ahí. No solamente es un tema de demócratas o de republicanos, es un tema de país, de intereses nacionales, y ya están preocupadísimos, sobre todo por este avance no solamente tecnológico, sino también en las zonas de influencia. Hay que recordar cuál es la presencia china en América Latina. ¿Dónde está China? Hablábamos de Irán, pero también está en Venezuela, ¿no? También hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, hablamos de Perú, con quien tiene un tratado de libre comercio, y el propio Chile. Pues ahí está, en efecto, involucra muchas otras piezas de una geopolítica mucho más amplia, y una de las preguntas que hoy se hacen en América Latina, y también estamos hablando con Eduardo Luciano, Adolfo Laborda, y estamos hablando de la guerra comercial Estados Unidos-China, y la pregunta con la que nos fuimos al corte fue, recuerdan, a ver, ¿y toda esta guerra de qué manera afecta o es una oportunidad para América Latina y particularmente para México en un momento, por supuesto, delicado, porque estamos todavía ni siquiera en marcha el proceso de ratificación del TEMEC? Dos dimensiones me parece que a México le beneficia y le afecta. Hay más beneficios, de hecho se dice que si nos convertimos en los primeros socios de Estados Unidos fue precisamente por esta guerra comercial, ¿no? Se están buscando nuevas cadenas de abastecimiento, se están buscando nuevos socios. El tema es cumplir con la normatividad, cumplir un poco con los tiempos para que las empresas mexicanas, las cadenas de abastecimiento, puedan hacerlo. Y por otro lado, creo que nos beneficia, nos cae muy bien porque de alguna manera apoya esta tendencia de Norteamérica, ¿no? Del proceso de ratificación del TEMEC en temas políticos, pues da un buen clima, un buen ambiente entre los tres países, independientemente de los ataques del señor Trump. Eduardo, desde tu punto de vista, ¿coincides, difieres o por dónde ves? Sí, coincido, y además diría, ha sido notable que entre el gobierno mexicano y el gobierno chino ha habido en el pasado varias tensiones, ¿no? Por diversos proyectos que no se han podido concretar. En el gobierno de Peña Nieto. Exactamente. El tren de Querétaro. Y hay otro proyecto en el sur del país, ¿no? Dragon Mart, si no mal recuerdo. Entonces, se ha acumulado, digamos, una también tensión entre México y China. Hay una incertidumbre por parte de los chinos en invertir en México, me parece. Y esto de alguna forma puede inclusive crear un escenario que incentive esa misma lógica. Es decir, una duda por parte de los chinos en apoyar una inversión al lado mexicano. A ver, ¿eso sería negativo? Eso me parece sería no necesariamente negativo. Finalmente tenemos la mayor relación con Estados Unidos, y yo creo que si se piensa en la lógica de una mayor integración en América del Norte, como ya se ha mencionado, es algo de hecho positivo para México. Ahora, pensaría yo en el marco también de la negociación del TEMEC, algo sucedió el año pasado, una pequeña cláusula, si recordamos, donde se estipulaba que si había una economía que no era de mercado y estos integrantes del TEMEC decidían establecer un tratado con ellos, las otras partes podían salirse entonces del tratado y negociar entre ellos un acuerdo bilateral. O sea, había, una cláusula deliberada. Hay una, se vacunaron, pero bueno, eso me parece que de alguna manera también es abona, ¿no? Hay que leer el Plan Nacional de Desarrollo con lo referente a política exterior. Bueno, ahí se dice que la región estratégica, nuestros intereses están en Norteamérica, no se menciona China, y yo creo que ahí podemos tener una pauta para ver hacia dónde nos vamos a ir. Y lo que se dice sobre la diversificación o el Plan B, con China o con otros países, pues yo creo que está muy lejos. A ver, ponen sobre la mesa que puede ser una oportunidad en tanto que refuerza, digamos, la reconfiguración de la región de América del Norte, que puede explicar el que hayamos pasado a ser los principales socios, incluso el tema de las inversiones. Pero uno se pregunta, bueno, a ver, eso en un tiempo determinado, pero si esta es una crisis mucho más perdurable, de mucha mayor duración, y se afecta a la economía mundial, ¿qué tanto eso nos puede beneficiar? Bueno, no nos beneficia en el sentido de que va a haber una contracción, no va a haber consumo, ¿no? En Norteamérica, en México, en todas partes, y eso lógicamente nos pegaría porque hemos logrado desde hace algunos años mantener una política de promoción de exportaciones, ¿no? Estamos conectados a las cadenas de valor, estamos conectados a sectores de integración sectorial, automotriz, aeronáutico, entre otros, manufacturas, y eso nos pegaría. Y los estados, 5 estados que dependen mayoritariamente de la exportación para sus ingresos tributarios y para darle trabajo a sus trabajadores, pues estarían en problemas
Además, agrego otra cosa, el TEMEC establece una reconfiguración de reglas de origen en el sector automotriz, que podría ser muy atractivo no solamente para los chinos, sino para los japoneses, y hoy en día pues se va a tener que replantear eso. Regreso contigo. Estamos hablando de la guerra comercial Estados Unidos y China, y me quedé contigo, Eduardo Luciano, y el punto era, me parece que querías rebatir lo que estaba diciendo Adolfo. No, bueno, fundamentalmente yo estaría de acuerdo en esta ocasión, ¿no?, con la posición del doctor. Yo creo que en efecto tendría como consecuencias, digamos, la afectación por esta disputa al mercado global. En efecto, ya ha habido en estos días una clara afectación, por ejemplo, a las bolsas de valores que han estado fluctuando debido a esta situación. Sí, Me parece que eso puede ser una constante El también. castigo al dólar. Efectivamente. Caído. Entonces, sí, definitivamente hay un impacto para la economía global y para la estabilidad de los mercados si esto continúa en esta forma. Ahora, el problema es que es como todo, porque ¿dónde está el punto? ¿A partir de qué? ¿A partir de cuándo? Bueno, está estancado. Los chinos acaban de anunciar el día de ayer que no están interesados en sentarse a la mesa de negociaciones. Bueno, a ver, fueron muy duros. Sí, la declaración sí. del gobierno chino fue, a ver, no hay condiciones y no tiene ningún sentido restablecer el diálogo y la negociación hasta que Estados Unidos cambie de rumbo. Sí, y no va a cambiar. Y no va a cambiar. Entonces, por ahí van las cosas. Bueno, la pregunta sería, independientemente de que haya estas afectaciones globales, ¿cuál es la estrategia de México en este sentido, ¿no? Yo tengo varias opciones. La primera es, pues efectivamente, que una vez que se vaya el Plan Nacional de Desarrollo a las comisiones, ¿no?, pues se le eche una buena revisada y se integre lo que podríamos hacer en el contexto de una crisis global, ¿no?, sobre la forma de incorporarnos, ¿no? A ver, nada más entre paréntesis, ¿ya te echaste el Plan Nacional de Desarrollo? Ya. ¿Qué dice al respecto? Bueno, pues en términos de política exterior, no mucho. Te le digo brevemente, nos dice que Estados Unidos es nuestra zona estratégica, ¿no?, nuestros intereses por una vecindad. América Latina nos habla de esa integración espiritual, ¿no?, de histórica. Centroamérica, nuestra zona. Lazos de fraternidad. Sí, Pam, pam. Centroamérica, pues el tema de la migración que lo conectan con un apartado después. No se habla de Asia, yo no vi Asia, no vi África. Medio Oriente, que es un tema que nos debería de preocupar, no por lo que esté pasando ahí, porque a lo mejor... O sea, lo que estás tratando de decir es no hay un planteamiento todavía en este país respecto de la posición que tendrían que guardar en caso de que hubiera una crisis global derivada de una guerra comercial. ¿Cuáles son los intereses nacionales que tendríamos que perseguir, defender, tratar de acotar en el caso de una crisis global, algún enfrentamiento mucho más directo entre estas potencias? ¿Y cuál va a ser también nuestro modelo de desarrollo alterno en el caso de que Norteamérica se colapse y que no se firme el TEMEC? Eso no lo vi. No veo también un planteamiento directo con China o con Japón, en donde deberíamos estar pensando en irnos más allá a un tema de inversiones, sino de coinversiones y ver en qué forma podemos trabajar conjuntamente, como lo hicieron ellos hace 20 o 30 años. ¿Coincides? ¿Es la inercia la que nos está llevando? Sí, me parece. ¿O el desconocimiento? ¿O hay un cierto aislacionismo también de parte del gobierno mexicano? Yo creo que el gobierno mexicano lanzó algún tipo de interés antes, por ejemplo, de que Marcelo Ebrard asumiera como tal la Cancillería, y eso lo reflejó con una visita a Japón en específico, ¿no? Pero fue más en ese momento esa visita coyuntural a Japón y no una tensión estratégica respecto a China ni a Asia en general. Me parece que es algo en lo que tiene que trabajar aún el gobierno mexicano, una definición en efecto estratégica dependiendo del interés nacional de México en la región. Algo que se ha dicho por mucho tiempo es que México necesita diversificar el comercio internacional, ¿no?, su relación económica con el mundo, y definitivamente creo que eso no está siendo programado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en acciones concretas. Y es que más junto con eso, si coinciden ambos en que detrás de esta disputa comercial lo que hay es un cambio en el modelo, digamos, de producción e intercambio a nivel global, la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es ¿y qué lugar quieren ponernos y dónde queremos ponernos nosotros dentro de esa reconfiguración? ¿Dónde nos ves? Yo lo veo. ¿Y por qué el gobierno no te está ofreciendo, digamos, una visión de dónde le gustaría a él llevarte? Sí, yo veo una inercia, ¿no? Sobre todo en este proceso del NAFTA o el nuevo TEMEC. Ahí yo creo que estamos estamos pensando que podría ser la segunda fase de desarrollo del TLC. Ahí nos vemos. Lo que pasa ahí es que los nuevos modos de intercambio o de relación van a transformarse por el tema de las reglas de origen, ¿no? Ya gran parte de lo que podría
podría generar cierto valor agregado en México, que es la parte más tecnológica de estos procesos, se van a regresar a Canadá o Estados Unidos donde se pagan $15 la hora o $16 la hora, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar pensando cómo nos vamos a integrar no solamente estas cadenas, esta cadena de valor en Norteamérica, sino en el mundo. Y si no lo podemos hacer a través de la proveeduría o a través de nuestra mano de obra o de nuestra especialización, utilizando las ventajas comparativas o competitivas, pues tenemos que ver de qué otra forma, ¿no? A través de la coinversión y de las alianzas estratégicas con otras empresas. Y ahí podría haber entrado China, ahí podría haber entrado la ruta de la seda, que ya la ofreció en América Latina, o bien la asistencia oficial para el desarrollo de Japón, con esta nueva idea de replicar el desarrollo en Centroamérica con el tema de la migración. A ver, si te sigo, ni siquiera ver el nuevo TEMEC, en caso de que se ratifique, como el TLC 2.0, revolucionado, que permite una reedición de la etapa anterior, se puede dar si realmente hay este cambio del modelo en términos ya no solamente de las reglas de origen, pienso por ejemplo en términos salariales. A ver, las nuevas disposiciones laborales que empuja a Estados Unidos, como la reforma que acaba de aprobar el Congreso en México, nos lleva justamente a una liberalización salarial, o por lo menos a mucha más, la pérdida de mecanismos que antes aseguraban tener control salarial. Es decir, ya no va a ser por ahí. Entonces, tendríamos que estar pensando dónde ubicarnos, ¿no, Eduardo? Claro. No, yo creo definitivamente que hay que observar también muchas de las acciones del gobierno chino. Hay algo que quiero mencionar que es parte también de las disputas y me parece no necesariamente una mala estrategia del gobierno chino, que es justamente crear alianzas estratégicas para obligar a las empresas extranjeras a transferir tecnología a las empresas chinas. Y eso ha hecho justo que muchas empresas chinas generen ya sus propios procesos tecnológicos y sean capaces de competir internacionalmente. Todos los bienes de capital. Y yo creo que en eso deberíamos estar poniendo atención de alguna forma también en México. Digamos, ¿es algo que debíamos de haber hecho o que todavía podemos hacer? Yo creo que aún es posible pensar en una estrategia. ¿Ese modelo o se recupera el modelo chino? Bueno, eso puede funcionar, porque a ellos les funcionó. Ahí el tema es, regresamos a las discrepancias, ¿no? El tema de la propiedad intelectual. Si los chinos han tenido éxito en la comercialización, la transferencia de tecnología, pues es precisamente por eso. A ver, ¿no? pero eso digamos que pudo haber funcionado hace 20 años y para los chinos, pero hoy el centro de la disputa comercial es propiedad intelectual. Efectivamente. Y eso está... Y con nosotros No, y eso está igual. en el TEMEC, hay un capítulo de propiedad intelectual, entonces por ahí no va con Estados Unidos. Pero sí podríamos explorar algunos mecanismos de asociación estratégica con Japón o con China. ¿Cómo ves, Eduardo? Sí, a mí me parece en efecto que hay que replantearnos nuestra relación con la región en otros términos diferentes a la relación con América del Norte. Yo creo que la ruta de la seda en ese sentido es muy importante como un proyecto de integración no solamente económica y geopolítica, y como ya se ha mencionado, el gobierno chino ha pensado en América Latina e involucrado a América Latina de alguna manera para incorporarse en esta visión, que es una visión de carácter económico y geopolítico. Y hay otra dimensión, hay una presencia muy importante en la región de América Latina por parte de China, a nivel económico y también a nivel político, y me parece que México necesita también ver qué está sucediendo en ese sentido al sur de sus fronteras y pensar también cómo es necesario quizá replantear a la luz de esa relación con China una relación con el resto de América Latina. Creo que me parece que eso es esencial. Más allá de los discursos de siempre. Digamos. Más allá de los discursos de siempre. Ya me voy, el tiempo se nos agotó, pero